Hola, soy Gregorio Mañanego, doctorando en Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta comunicación concibe el término fuente histórica ampliamente. Por esto, aquí se analiza el videojuego Tetris desde la historia de la ciencia y la comunicación en búsqueda de significación e intentando aplicar algunos de los preceptos de la arqueología medial. Con este análisis se muestra cómo tratar un videojuego como fuente documental, teniendo el propósito de clarificar el procedimiento en el marco de un doctorado sobre la emergencia, consolidación e impacto tecnocultural de los videojuegos de 1993 a 2001. Primero se contextualizará históricamente la fuente y se mostrarán algunas de las herramientas teóricas para el análisis histórico de la comunicación. Seguirá un apartado sobre la arqueología de los medios y por último se comentará el significado de la fuente. La definición del videojuego resulta una labor muy compleja, para la que es necesaria la comprensión de su delimitación como producto industrial, su debatida consideración como producto artístico y todas sus propiedades tecnoculturales. Sin embargo, se puede adoptar provisionalmente la definición que tenéis en pantalla. El año 1985 es el de menor popularidad de los videojuegos en Estados Unidos, desde su consolidación como medio comunicativo de masas. En este contexto se publica en la Unión Soviética el videojuego Tetris, el primero y casi único programa soviético llegado a Occidente. Tras pasar la barrera de la Guerra Fría tiene serias connotaciones sociales, empezando por su transformación en icono de la cultura pop. Pajitnov lo diseñaría en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y no recibiría los derechos de su creación, permaneciendo en propiedad del gobierno de la Unión Soviética en un principio. Tetris fue un gran éxito, contribuyendo a su popularización la inclusión del mismo como juego gratuito con la Game Boy de Nintendo. Esto fue posible gracias a la compra de los derechos que realizaría Hen Rogers en el Ministerio de Exportación de Software y Hardware de la Unión Soviética en 1989, un signo más de la descentralización soviética del momento. Es el juego que se encuentra en más tipos de hardware, por lo que es un buen caso de estudio para la teoría de la comunicación. Las ciencias sociales vieron nacer, a finales de la Segunda Guerra Mundial, una nueva disciplina orientada al estudio de la comunicación, en un marco de ampliación de estos estudios y desde el segundo tercio del siglo XX de una paulatina renovación historiográfica. Desde los años 80, cada década nuevas publicaciones se han añadido a la realización de una historia de la comunicación cimentada en la historia cultural, social, económica y tecnológica, pero sin un determinismo tecnológico reduccionista. El debate entre estructura e historia dejó paso a la concepción complementaria de ambas. Así, para Braudel, la historia no debe ceñirse al estudio de los acontecimientos, sino que su labor consiste en descubrir las estructuras que se esconden bajo los hechos. Esto permite a la escuela de los anales reivindicar el carácter científico de la historia y ambicionar una síntesis histórica global, historiando las mentalidades de la vida cotidiana y dándose cuenta del peso de los medios de comunicación en la cultura. Pero por estos motivos, si la historia general es capaz de comprender la comunicación como una actividad que no solo informa, sino que cree, transforma, tiene potencial para convertirse en una de las disciplinas con mayor capacidad para investigar sobre la causalidad. Esta puede ser una disciplina que ofrezca más herramientas para comprender las formas de ver la realidad, con la captación de la posición de individuos y grupos frente a los hechos, las coyunturas, las estructuras y la vida social. La historia de la comunicación vio nacer en los 80 una nueva capacidad tecnológica de los medios para globalizar el entretenimiento. Esto se ve, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de finales de los 70 y en el desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones. Por ello, se habla de sociedades del entretenimiento, identificando las políticas culturales del entretenimiento global y su correlación con algunos de los cambios de la vida social contemporánea. Hoy en día, en los países occidentales, uno de los factores más relevantes en la distribución del poder, tanto político como económico, es la comunicación. Los medios establecen las relaciones entre los políticos, sus votantes y los agentes sociales, centros de decisión política. Para analizar una fuente específica se cuenta con la arqueología de los medios, que es la disciplina que permite observar con detenimiento el significado de una obra mediática, atendiendo su dimensión mecánica y reintegrándola en una narrativa que haga entendible el texto en su contexto. La arqueología de los medios extiende las funciones de la ciencia que estudia la antigüedad a partir de sus restos para incluir el estudio de la mente. Para captar la cognición, la arqueología medial se acerca al aprendizaje como medio que facilita al individuo los instrumentos creados por la cultura. Estos instrumentos son las diversas técnicas y tecnologías que el ser humano asimila y que no solo sirven para controlar la realidad exterior, sino también la interior de cada individuo. La lengua, los rituales, los modelos de comportamiento en las obras de arte, los sistemas de conceptos científicos, los procedimientos que ayudan al pensamiento, etc. Entrando ya en el análisis del texto propuesto, empezaré recalcando que los videojuegos y otros juegos electrónicos tienen uno de sus orígenes en instituciones, como el Massachusetts Institute of Technology, la Stanford University o el ejército norteamericano directamente, tal y como dice el historiador de la ciencia Henry Lockwood. Tetris fue el primer videojuego en cruzar el telón de acero, pero los soviéticos ya estaban presentes en los videojuegos americanos de los 80. El control mental y la guerra nuclear eran temas recurrentes en la cultura popular, creándose y distribuyéndose miedo y fascinación por el gran enemigo ideológico.
Sin embargo, Tetris es uno de los primeros juegos en representar la Unión Soviética bajo una luz neutra o incluso positiva. La arqueología de los medios permite otorgarle sentido al sistema jugable de Tetris. Es importante destacar que el estudio de la significación del videojuego no se debe limitar a videojuegos que representen en clave figurativa. Así, un juego o un videojuego puede, sirviéndose de sus estructuras, representar un determinado mundo o tema. Por ejemplo, Monopoly lo hace con el capitalismo. Por eso, aunque Tetris no presente nada concreto explícitamente, sí posee ciertos fundamentos de significación. Como dice La Torre, no se encuentran en el juego las propiedades formales que, mediante una convención cultural, se asocian a la vida saturada de trabajo de los norteamericanos en los años 90. Pero que el análisis de Murray sea personal no significa que Tetris no signifique nada. Sin embargo, las interpretaciones como las de Murray no señalan los intereses comerciales que hay detrás de las diferentes versiones de Tetris. Tetris fue originalmente distribuido de forma no oficial, mediante copias en floppy disk. Luego, las compañías de software quisieron licenciarlo, pero desconocían a quién pertenecían los derechos. Nintendo compitió con Atari, llegando a un juicio donde se le concedieron los derechos exclusivos a Nintendo, que se los había comprado a Rusia. La primera versión del juego de estética rusa en Occidente fue lanzada en 1988 por la empresa de juegos con sede en California, Spectrum Holobyte. En una entrevista del mismo año, Gilman Louis, CEO de Spectrum Holobyte, confirmó la intención de la compañía de añadir elementos soviéticos por interés comercial. Es interesante mencionar que Gilman Louis estaría posteriormente involucrado en el desarrollo de videojuegos para el entrenamiento del ejército estadounidense. Respecto a la dimensión cognitiva del juego, tanto las mecánicas como las decisiones estéticas secundarias se combinan causando un impacto en el jugador poderoso que puede durar horas y que es conocido como efecto Tetris. Glasgow dice que se reportan casos en que las imágenes de los tetrominos permanecen en el cerebro, incluso aparecen en sueños y sobreimpresos en la realidad cotidiana de los jugadores. Algunos jugadores dicen jugarlo en sus cabezas. Para finalizar la comunicación, abrir la investigación hacia otras direcciones es lo que se propone en este último apartado. Los mejores videojuegos se pueden considerar arte, uno deudor de la tradición estética de otros, que aprovecha las posibilidades del medio digital para vehiculizar la voluntad artística frecuentemente detectada en la historia del arte de sumergir al receptor en la obra. Esto permite ver la obra de Pajitnov como una influenciada por el abstraccionismo ruso. Pero dejando abiertas estas vías de análisis es importante concluir recalcando qué implicaciones tuvo el videojuego en la conformación de la agencia del jugador occidental. El jugador estadounidense pudo sentir que Tetris encarnaba de alguna manera al pueblo ruso, leyendo la decoración soviética como representativa de la lógica o inteligencia rusa. El cambio en los videojuegos occidentales de los 80 y 90 de la parodia abierta de los rusos a una imagen soviética más neutra ocurre justo en el final de la Guerra Fría. No es casual que Tetris alcanzara su máxima popularidad cuando la Unión Soviética estaba colapsando a principios de la década de 1990.